¿Qué tal, amigos de Canal Foros X? Sean todos ustedes bienvenidos a este estreno de la cuarta temporada de su programa Filosofando. Y bueno, pues iniciamos, ¿verdad?, esta temporada con la continuación de nuestro filósofo, ¿verdad?, Santo Tomás de Aquino, dedicándole esta segunda parte a su filosofía, puesto que pues tiene un planteamiento filosófico bastante interesante y muy denso. Y bueno, pues no nos queda más que agradecer a todos ustedes el apoyo, su preferencia para con nosotros, de estar al pendiente semana tras semana de estas emisiones de su programa Filosofando. Bueno, pues un honor estar aquí estrenando esta cuarta temporada del programa. Y bueno, pues les seguimos invitando a que estén al pendiente, que sigan compartiendo en sus redes sociales cada una de las emisiones, ¿verdad?, de aquí del programa Filosofando, pues más que nada para compartir el conocimiento, ¿verdad?, de cada uno de los filósofos. Y bueno, pues vamos a adentrarnos con el primer temita que tenemos, que es la teoría del conocimiento, ¿verdad? La ocasión pasada ya habíamos señalado, habíamos indicado todos estos elementos que tiene la filosofía de Santo Tomás de Aquino, que retoma un poco la filosofía de Aristóteles, sobre todo con este aspecto de la metafísica. Y bueno, pues lo que va a hacer Santo Tomás de Aquino, pues va a ser resignificar prácticamente, bueno, pues esta filosofía de Aristóteles, ¿verdad?, que va a perdurar por toda la gran parte de la Edad Media, fundado pues la escolástica. Y ya cuando llega, bueno, pues Guillermo de Ockham, la escolástica pues empieza a tener una pequeña decadencia. Sin embargo, como concluíamos en el programa anterior, se sigue teniendo un gran énfasis a todos estos conceptos tomistas, ¿verdad?, que son sacados prácticamente de la filosofía de Santo Tomás, de Aristóteles. Y bueno, pues ¿qué podemos decir de la teoría del conocimiento? Bueno, pues que en principio del conocimiento humano, desde la postura de Santo Tomás de Aquino, tenemos que nuestro conocimiento natural tiene su principio en los sentidos, y por ello solo puede alcanzar hasta donde puede llevar lo sensible. Es decir, solamente conocemos lo que perciben nuestros sentidos, ¿verdad? Hasta donde llega nuestra vista, hasta allí podemos conocer. Hacia donde percibimos el olor por medio de nuestro olfato, hasta allí podemos conocer, bueno, pues este olor, ¿verdad? Entonces prácticamente nosotros conocemos de acuerdo a los datos que nos arrojan nuestros sentidos. Por ello, nuestro entendimiento puede considerarse en abstracto lo que conoce en concreto, pues si bien lo que conoce son los casos cuyas formas están en la materia, sin embargo desconoce el compuesto de sus elementos y considera la forma por separado. Es decir, nuestros sentidos conocen pues este aspecto material, formas, texturas, etcétera. Pero en cuestión de esencia y demás, nuestros sentidos no lo perciben, pero sí nuestro entendimiento, ¿verdad? Gracias a nuestro entendimiento podemos conocer la esencia de las cosas. Por eso, desde esta postura tenemos que las dos fuentes de conocimiento humano, bueno, pues van a ser los sentidos y la razón. Y sus objetos respectivos, pues va a ser lo concreto, ¿verdad?, que es lo material, y lo abstracto, que vendría siendo la idea. Por ello, lo natural para nuestro entendimiento es conocer las que no tienen ser, sino en la materia, ya que nuestra alma, por la que conocemos, pues es forma de una materia. Pero el alma tiene dos facultades cognoscitivas, una que es acto de algún órgano corpóreo, y por eso los sentidos únicamente conocen lo singular. La otra es el entendimiento, que no es acto de ningún órgano corpóreo, y por ello lo connatural del entendimiento es conocer las naturalezas que tienen ser en una materia concreta.
pero no en cuanto están concretadas en tal materia individual, sino en cuanto abstraídas de ella por la acción del entendimiento, por lo cual con el entendimiento podemos conocer las cosas en su ser universal. A lo que podemos decir, o con esto no nos podemos referir a alcanzar por los sentidos. Es decir, cuando nosotros empezamos a conocer las cosas, podemos conocer su universalidad por estos dos elementos, por los sentidos y por la razón, donde los sentidos nos ayudan a captar lo material, ¿sí? Y la razón prácticamente ese conocimiento abstracto que vendría siendo su forma. De allí que en esta teoría del conocimiento con Santo Tomás de Aquino tenemos que hay una necesidad de abstracción, ¿verdad? Esta necesidad de abstracción con la cual nosotros podemos hablar de las cosas sin tenerlas presentes, porque las imágenes han sido registradas por nuestros sentidos y por nuestra razón. Por ello está esta necesidad de abstracción donde se ve retenido pues prácticamente ese conocimiento. La dependencia del entendimiento humano a un cuerpo dotado de órganos de captación sensible determina que el entendimiento para conocer lo universal debe abstraer o separar las formas que están en la materia y considerarlas, las formas por separado. La vista, en modo alguno, puede conocer en abstracto lo que conoce en concreto, ya que no puede percibir la naturaleza, sino esta naturaleza. Y en cambio, nuestro entendimiento puede la naturaleza, sino esta naturaleza, y nuestro entendimiento puede considerar en abstracto lo que conoce en concreto, ¿verdad? Esta serie de trabalenguas que podemos decir que si bien lo que conoce son las cosas cuyas formas están en la materia, sin embargo, descompone el compuesto en sus elementos y considera la forma por separado. Es decir, nosotros podemos tener un plumón aquí enfrente de nosotros, nuestros sentidos conocen la forma por separado. En otras palabras, conocen las características del plumón por separado y en su conjunto la razón, al unir todas estas cosas, bueno, pues tiene la idea abstracta de que esto es un plumón. Mientras que nuestros sentidos analizan el tapón, la punta esponjosa que tiene el plumón, la tinta, ¿sí? El plástico, las letras con las cuales está grabada el plumón. Entonces todo eso descompone nuestros sentidos. ¿Para qué? Para poderlo conocer. Y nuestra razón, cuando le pedimos que describa un plumón o que dibuje un plumón, bueno, pues lo va a poder hacer sin tener el objeto presente, ¿verdad? En este aspecto material. Por ello, el entender es una actividad inmanente y no transeúnte, porque el término de la operación está dentro de la gente. Entender no es una operación transeúnte o de las que salen de la gente, sino inmanente o de las que pertenecen en él. Explicación del carácter inmanente del entender es cuando el conocimiento se realiza por estar solo conocido en lo que conoce, y en cambio la apetencia porque el que apetece se inclina a lo apetecido, por lo cual el término del apetito, que es el bien, está en la cosa apetecida, y en cambio el término del conocimiento, que es lo verdadero, está en el entendimiento, por lo cual nosotros conocemos por ese apetito de tener un conocimiento verdadero. Bueno, estimados amigos, no le cambie, quédese con nosotros, vamos a una breve pausa, enseguida regresamos con más de este tema de la teoría del conocimiento.
Canal Foro CX, marca la diferencia. Pero es un rescatar así. Bien, muchas gracias. Saludos. Hola, ¿qué tal amigos de Cafuné? ¿Contando qué? ¿O qué estás contando? Ciudad y también, bueno, pues en la... Un gran amigo. Con este derecho a la vida. Por estar aquí con nosotros en su programa. Ahora resulta que los Que me quieren multar por estacionarme. Que de política, religión. Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. Bueno amigos, ya estamos de regreso de nueva cuenta aquí en su programa Filosofando y bueno, pues vamos a seguir con más de la teoría del conocimiento en este aspecto de la abstracción, ¿verdad? Podemos decir que el entender es una actividad inmanente, ¿verdad? Y no transeúnte, ¿verdad? Porque el término de la operación está dentro de la gente, como ya habíamos mencionado, ¿sí? Y por lo tanto, al ser transeúnte, bueno, pues nosotros conocemos por ese deseo apetecible de el querer llegar a la verdad. Si nosotros nos hemos fijado a lo largo de todas las emisiones del programa, bueno, pues el planteamiento fundamental de cada uno de los filósofos es precisamente llegar a ese conocimiento de la verdad, a ese conocimiento pues apetecible que todos de alguna manera pues deseamos. Es por ello que el entender o el conocer es una especie de acto en el cual la facultad, es decir, el entendimiento, y lo inteligible, que son las potencias en el sentido de que el entendimiento antes de conocer está en potencia y lo inteligible antes de ser conocido permanece en potencia, se identifican al ser actualizados. Por eso se dice en el libro de Ánima que en el acto de entender, el entendimiento y lo inteligible son una misma cosa, como en el sentir son una misma cosa el sentido y lo sensible. Por ello, la formación de los conceptos, dada la vinculación del entendimiento humano a un cuerpo dotado de órganos sensoriales. ¿Cómo podemos pasar de lo concreto a las sensaciones, a la universalidad de los conceptos? Bueno, pues según el tomismo, el entendimiento posee una capacidad de análisis mediante la cual alcanza con sus propias fuerzas a conocer en abstracto las formas y los seres concretos. Por ello, tal capacidad suele denominarse capacidad abstractiva, consistente en descomponer el compuesto en sus elementos y considerar la forma por separado. En este sentido, en este aspecto, ¿verdad?, se va teniendo o se va generando un entendimiento que está vinculado a la razón por medio de su primer acercamiento a las cosas materiales que nos da los sentidos. Por ello, la doble capacidad del entendimiento, se puede decir que el entendimiento para formar los conceptos debe de poseer una doble capacidad, y esta capacidad debe de ser abstractiva, consciente en separar la forma, que es decir, lo universal del compuesto, y el compuesto vendría siendo la materia y forma de lo concreto, y la capacidad de conocer universalmente, consciente
en aceptar la forma separada por el análisis abstractivo. Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, denomina a la capacidad abstractiva entendimiento agente y la capacidad de conocer lo universal, entendimiento posible o paciente, ¿verdad? Es decir, aquel sujeto que solamente pues recibe el conocimiento una vez que entra en contacto, bueno, con las cosas materiales. Por ello, el principio de la operación intelectual es la forma que pone en acto al entendimiento. Tal forma es la especie inteligible, propia y adecuada. El objeto especifica el acto de entender en cuanto forma inteligible, es principio de operación intelectual, ya que toda operación se especifica por la forma que la produce, como la de calentar, lo que se calienta por el calor. Luego, la forma inteligible que ponga en acto el entendimiento será que lo especifique, es decir, que lo defina. Y lo que esto hace es la especie principal del entendimiento. Definir cada una de las acciones, cada una de las formas que la razón pues va conociendo. Por ello, la función abstractiva y cognoscitiva a nivel intelectual, tenemos que el entendimiento agente actúa sobre las especies sensibles, como si fuera una especie de fantasmas, ¿verdad? Despojándolas de sus caracteres individuales, y el entendimiento posible recibe la forma separada de la materia, es decir, de lo universal, y concibe el concepto, la esencia. Nuestro entendimiento posible o pasivo solo es potencia respecto a las cosas inteligibles, por lo cual no puede efectuar su acto de entender, sino lo actúa y complementa la especie inteligible o de alguna cosa, ¿verdad? Prácticamente, bueno, pues con esto nos damos cuenta que para conocer las cosas necesitamos de estas dos cualidades, los sentidos y la razón, para llegar a ese conocimiento verdadero que nos ofrece la realidad. Algo que vamos a conocer, bueno, pues son las causas por las cuales se hace, ¿verdad? Las causas por las cuales se origina prácticamente pues el mundo, la existencia, ¿sí? Estos entes creados que están en nosotros. Y bueno, pues vamos a pasar a nuestro segundo temita. Una vez que definimos lo que viene siendo la teoría del conocimiento, a la teología natural, ¿verdad? En la teología natural de Santo Tomás de Aquino, ¿qué es lo que se va a ver una vez que se ve esta teoría del conocimiento? Bueno, la demostración racional de la existencia de Dios. Si bien ya en las filosofías de Platón se hablaba de un demiurgo, de un ordenador, con Aristóteles se va a hablar de un motor inmóvil. Bueno, pues Santo Tomás de Aquino retoma esta idea aristotélica del motor inmóvil y bueno, pues le da el nombre de Dios, ¿verdad? Y parte por medio de este razonamiento a demostrar la existencia de Dios, ¿verdad? Que va a ser una problemática que se va a suscitar en la edad medieval, que van a dar mucho hincapié a estas argumentaciones sobre la existencia de Dios, a generar ciertas herejías, ¿verdad? Que ya que le tocará a Santo Tomás de Aquino dar respuesta a cada una de estas herejías dadas y cuestionadas sobre pues la existencia de Dios, ¿verdad? Entonces la existencia de Dios pues es una problemática de la demostración, ¿verdad? En primera instancia, porque aquí entran los creyentes y los no creyentes, ¿verdad? De la religión, en especial pues de la religión católica. Bueno, pues todo eso nace de una necesidad de demostración, ¿sí? Santo Tomás de Aquino señala que la proposición Dios es o existe, aunque sea evidente por sí misma. No lo es para el conocimiento humano. En consecuencia, es necesario su demostración.
La proposición Dios existe en sí misma es evidente, porque en ella el predicado se identifica con el sujeto. Pero con respecto a nosotros que desconocemos la naturaleza divina, no es vidente, sino que necesita ser demostrado. ¿Por qué? Porque la figura de Dios no es una figura material, como los libros, el micrófono, ¿verdad? Las lámparas, etcétera. La idea de Dios, pues, es este concepto abstracto, ¿verdad? Que lo va a entender, sí, nuestros sentidos, porque puede tener una experiencia divina, y nuestra razón también va a conocer este concepto abstracto. Por ello, la naturaleza de las pruebas o demostraciones, bueno, pues es rechazada las demostraciones a priori u ontológicas, es decir, antes de la experiencia, admitiendo únicamente las a posteriori o basadas en el principio de la causalidad o después de la experiencia de los efectos de la causa, ¿verdad? Eso es lo que le va a interesar. Por ello, Santo Tomás de Aquino critica el argumento ontológico, donde dice que ni tampoco se puede deducir a partir de la idea de Dios que existe en realidad, a menos de reconocer previamente que en lo real hay algo que es superior a cuanto puede pensar. La defensa de la argumentación a posteriori, bueno, pues es que aunque la existencia de Dios no sea verdad, evidente respecto a nosotros, es sin embargo demostrable por los efectos que conocemos. Por ello, aquí vamos a dar el análisis de las 5 vías. Para esto tenemos la premisa mayor. En la premisa mayor se establece un hecho de evidencia sensible, es decir, es innegable y consta por el testimonio de los sentidos que en el mundo hay cosas que se muevan. Y la premisa mayor tenemos que enuncia un principio metafísico donde la razón del efecto es depender de una causa, cuya evidencia se patentiza al reducirlo al principio de no contradicción. Todo lo que se mueve es movido por otro. Tal principio es evidente porque de lo contrario caeríamos en contradicción. Nada está simultáneamente en acto y en potencia al respecto de una misma cosa. Todo se mueve en cuanto se mueve en esta potencia, porque el movimiento exacto de lo que está en potencia en cuanto tal, pero todo lo que se mueve en cuanto se mueve, bueno, pues está en acto. ¿Por qué? Porque tiene esa realidad movible. Luego, nada es respecto a un mismo movimiento, motor y movido, y de este modo nada se mueve a sí mismo. Es decir, que alguien está movido por algo y las cosas existentes están por causa de algo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a otra pausa, estimados amigos. No le cambie, comparten en sus redes sociales este programa. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Foro CX, marca la diferencia. Pero es un rescatar así. Muy bien, muchas gracias. Saludos. Hola, ¿qué tal amigos de Cafuné? ¿Contando qué? ¿O qué estás contando? Ciudad y también, bueno, pues en la... Un gran amigo. Con este derecho a la vida. Por estar aquí con nosotros en su programa.
Ahora resulta que los Que me quieren multar por estacionarme. que de política, religión, Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. Y bueno, amigos, ya estamos de regreso en este su programa de Filosofando. Y pues bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, estar al pendiente y compartir prácticamente cada una de las emisiones de este programa. Y bueno, pues vamos a ver las consecuencias, ¿verdad? Las consecuencias que se tienen precisamente de este concepto metafísico, ¿verdad? Que se da prácticamente en esta demostración de la idea de Dios. Y bueno, pues tenemos que la subordinación de los motores móviles no cabe en proceso indefinido si lo que se mueve es otro, ¿verdad? Es a otro. A su vez, movido es necesario que lo mueva un tercero, ¿sí? Entonces nos vamos a ir en esa cadenita, ¿no? Alguien mueve el teléfono, ¿sí? Pero alguien más está moviendo mi mano, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues a otro, así hasta el infinito nos podemos ir, mas no se puede seguir indefinidamente porque así no habría un primer motor alguno, pues los motores intermedios no mueven más que en virtud del movimiento que recibe del primero. Lo mismo que un bastón, nada mueve si no lo impulsa la mano, ¿verdad? No se mueve si no lo impulsa la mano. En conclusión, se establece la necesidad de una primera causa incausada, es decir, de una primera causa que no es creado por otro, ¿verdad? Y que se identifica con Dios. Por eso Dios tiene esta cualidad de ser principio y fin, omnipotente, omnisciente, etcétera. Por consiguiente, es necesario llegar a un primer motor que no sea movido por nadie, y este es el que todos entienden, ¿verdad? O todos entendemos pues esta idea de Dios. Y aquí que vienen las 5 denominaciones de las vías de demostración de la existencia de Dios. La primera, que es la vía del movimiento. La segunda, que es la vía de la causalidad eficiente, es decir, no hallamos cosa alguna que sea propia causa. La tercera se denomina la vía de la contingencia. Es imposible que los seres de tal condición, que sea la contingencia, hayan existido siempre, ¿verdad? Nosotros somos finitos. Dios pues prácticamente pues tiene esta característica de ser eterno. La cuarta demuestra la existencia de Dios por los grados de perfecciones en los seres creados, el más y el menos. Los diversos grados de perfección se atribuyen a las causas según su diversa proximidad a lo máximo. Por ello, el conocimiento humano de Dios, bueno, Santo Tomás de Aquino lo va a establecer en 3 vías por las cuales el hombre puede conocer a Dios: la vía de la negación, la vía de la causalidad y la vía de la eminencia. Por ello que aquí hay una exposición de la vía de negación, la sustancia divina, porque sobrepasando por su inmensidad todas las formas de nuestro entendimiento, no podemos alcanzarla, conociendo qué es,
Sin embargo, podemos alcanzar alguna noticia conociendo qué no es. Por ello, que de aquí la exposición de la vía de la causalidad, pues viene de lo sensible. No puede elevar la inteligencia a saber la esencia divina, porque las criaturas sensibles son efectos que no equiparan con el poder de su causa. Sin embargo, como son efectos suyos y de él dependen como de Dios y lo que necesariamente ha de tener en su calidad de causa. Por ello es la primera de todas las cosas que sobrepasa en cuanto produce. Por ello la exposición de la vía de la eminencia es que hay nombres que significan la perfección procedentes de Dios, de modo tal que en su mismo significado va vinculado el modo tan imperfecto con que las participa la criatura. Pero hay otros que significan las mismas perfecciones en absoluto, sin que se incluya modo alguno el ser participadas, como ser, bueno, viviente y otros parecidos. Y esto se atribuye con propiedad a Dios. Los nombres que significan estas mismas perfecciones de un modo supermanente, bueno, pues son aplicadas a Dios. Se afirman solamente de Él. Por ello que la naturaleza divina pues va a tener ciertos atributos entitativos en cuanto entra al proceso del conocimiento, ¿verdad? De aquí que son aquellas propiedades o perfecciones que resultan de la consideración objetiva y absoluta en sí misma de la naturaleza o ser de Dios. En concreto, tales perfecciones son la simplicidad, la perfección, la infinidad, la inmutabilidad y la unidad. De aquí que se desprende el supuesto básico, ¿verdad? Donde parte Santo Tomás de la teoría del acto y potencia y de la consideración de la naturaleza divina como acto puro, teniendo una derivación de los atributos que van a ser lo compuesto, lo perfectible, lo finito, lo mudable y lo divino, que implican la potencialidad. En consecuencia, Dios, en tanto que acto puro, será siempre, perfecto. De aquí entonces que la exposición de un atributo, bueno, pues en primer lugar, pues hemos visto que existe un primer ser y que ese ser ha de ser acto puro, ¿sí? Pero como todo lo sujeto a cualquier clase de cambio está de algún modo en potencia, síguese que en manera alguna es posible que Dios esté sujeto a mutación, ¿verdad? De aquí que tenemos ciertos atributos operativos, donde son aquellas propiedades que resultan de la consideración operativa del ser divino, que son las operaciones divinas que se dividen en inminentes, es decir, si el término de la acción está en el sujeto agente, y trascendentes si el término está fuera del agente, teniendo pues atributos también transeúntes, que se denominan transeúntes porque producen un efecto exterior a la divinidad. De aquí que las operaciones transeúntes son la creación, el concurso, la providencia y la conservación. Así que amigos, pues vamos a otra pausa para iniciar nuestra última parte de este programa de Filosofando. Quédese con nosotros, no le cambie, enseguida regresamos.
Canal Foro CX, marca la diferencia. Pero es un rescatar así. Muy bien, muchas gracias. Saludos. Hola, ¿qué tal amigos de Cafuné? ¿Contando qué o qué estás contando? Ciudad y también, bueno, pues en la... Un gran amigo. Con este derecho a la vida. por estar aquí con nosotros en su programa. Ahora resulta que los Que me quieren multar por estacionarme. que de política, religión, Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. Y bueno amigos, ya estamos de regreso en su programa de Filosofando y pues estamos entrando a nuestra recta final de esta emisión. Y bueno, pues vamos a definir estos conceptos, ¿verdad? De los atributos que estábamos comentando antes de irnos a la pausa. Y bueno, tenemos que el primero es la creación, ¿verdad? Dios produjo las cosas en el ser sin nada preexistente que le sirve como materia. La providencia, bueno, pues es necesario que preexista en la mente divina la razón del orden que hay en las cosas con respecto a sus fines. El concurso significa la intervención conjunta de dos o más causas en la producción de un mismo efecto. Dios, como causa primera, interviene en cada una de las acciones de las causas segundas. La conservación significa el mantenimiento del ser en la existencia, es decir, la permanencia del ser en la existencia. El concurso recibe el nombre de creación continuada, porque Dios constantemente va conservando a los seres contingentes en la existencia. Y de aquí se desprende nuestro tercer temita, que es la psicología racional, ¿verdad? ¿Qué vamos a entender en Santo Tomás de Aquino como este aspecto de la psicología racional? Bueno, pues la concepción de la naturaleza humana, donde el hombre es una unidad sustancial, aunque compuesta de dos principios, materia y forma. Lo que subsiste es el compuesto que, considerando de materia y forma, es una sustancia única, y tal es el ser con que de alguna manera subsiste esta sustancia compuesta, que de alguna manera está constatado en la materia. De allí que se tenga la siguiente definición, ¿verdad? El alma humana. El alma humana, bueno, pues es la forma que se une al cuerpo para especificar el compuesto. Es la materia corporal, que vendría siendo el ser como recipiente y sujeto para algo más elevado. Y de la sustancia intelectual, lo que es como principio y en conformidad con su propia naturaleza. Nada impide, por tanto, que la sustancia intelectual, que es el alma humana, sea forma del cuerpo. Por ello que las propiedades del alma, bueno, pues van a estar en tanto que sustancia intelectual no es cuerpo. Si el entendimiento fuese cuerpo, no recibiría las formas inteligibles de las cosas, sino como individualizadas. Ahora bien, el entendimiento entiende las cosas en virtud de las mismas que de alguna manera tiene en sí. Luego no entendería lo universal, sino solamente lo particular
cosa evidentemente falsa, y en consecuencia es una sustancia inmaterial. Todo compuesto de materia y forma es cuerpo. Si, pues, como queda demostrado, ninguna sustancia inteligible es cuerpo, ninguna, en consecuencia, estaría compuesta de materia y forma. Por ello, el alma es una sustancia intelectual incorruptible e inmortal. Toda corrupción es por separación de la forma, de la materia. Pero donde no hay composición de forma y materia, no puede haber separación de ambas, como tampoco corrupción. Luego, ninguna sustancia intelectual es corruptible. Por ello, el alma puede ser producida por creación divina. En efecto, todo lo que recibe el ser, o lo recibe siendo engendrado, o lo recibe por creación. El alma no es engendrada esencialmente porque no está compuesta de materia y forma. El alma no es eterna porque comienza a ser. Solamente resta afirmar que fue producida por creación. Ahora bien, ya quedó anteriormente probado que solamente Dios puede crear. Por ello, en el hombre no hay tres almas, como afirmaría Platón, sino por un solo principio. El hombre es racional, sensible y viviente. Tal principio es la forma sustancial, quien da el ser de la unidad, pues la unidad sigue al ser de la forma. Pero la forma tendrá la unidad. En consecuencia, si suponemos en el hombre varias almas, o sea, de diversas formas, el hombre no será un ser, sino sería varios seres. Por ello, el alma es la causa y principio de la vida del cuerpo viviente, y según Santo Tomás, la vida se atribuye a los seres que obran por sí mismos y movidos por otros. Y como agente principal, el de obrar por su forma. Las formas de alguna manera se constituyen en principios para las operaciones de la gente. Hay seres en que la forma de alguna manera se originan del movimiento. Esta anhela a la naturaleza, tal es el caso de las plantas, por decirlo. Otros, los animales, ahí está, que se mueven no solo en orden a la ejecución del movimiento, sino además para adquirir la forma que le da origen. Luego, por encima de estos animales están los seres que se mueven también en orden a un fin que ellos mismos se fijan como imposible de hacer, si no es por medio de la razón y del entendimiento, al que corresponde conocer la relación que hay entre el fin y lo que a su logro conduce, y subordinar desde luego esto o aquello. En el mismo hombre es la facultad intelectual la que mueve las potencias sensitivas, y estas las que mandan a la actividad de los órganos ejecutados del movimiento. Por ello, las sustancias intelectuales tienen voluntad. Hay en todas las cosas un apetito del bien, por ser el bien lo que todas las cosas apetecen. Como enseñan los filósofos, este apetito se llama apetito natural en las cosas que carecen de conocimientos, y así se dice que la piedra apetece estar abajo, se llama apetito animal. En las que tienen conocimiento sensitivo se divide en concupiscible e irascible, y en las que entienden apetito intelectual o racional, que es la voluntad. Luego, las sustancias creadas intelectuales tienen voluntad, como es en el caso del hombre. Y bueno, estimados amigos, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este primer programa de estreno de nuestra cuarta temporada. Y bueno, pues les mandamos muchos saludos aquí a nuestros amigos, a Isra MG, Jorge GT, Vero Hernández, Esbeidi Treviño, Adri GSC, a nuestro buen amigo Alex Bravo, que esperemos si pronto se recupere y esté de nueva cuenta aquí en Canal Foro CX. Y bueno, pues agradecemos a nuestro amigo Desarmandito, que está en los controles técnicos. Agradecemos al staff, al licenciado Jorge Acuña, por seguir prestándonos este espacio, ¿verdad?, para las emisiones de este programa de Filosofando. Y bueno, estimada audiencia, pues nos tenemos que despedir, y ya sabe que la próxima semana usted y yo tienen una cita más
en una emisión más de su programa Filosofando. Hasta la próxima. Thank